Buenos días, mucho gusto en conocerlos. Mi nombre es Alejandro Fernández Muñoz y el día de hoy les quiero hablar acerca del tema el pensamiento criminológico durante la Edad Media. Para empezar, quisiera mencionar algunas de las características principales del pensamiento criminológico durante la Edad Media. Posteriormente les quiero hablar acerca del libro El martillo de las brujas. En un tercer momento les quiero mencionar o hablar un poco acerca de la Inquisición. Y para finalizar, quisiera hablarles acerca de las semejanzas que existen entre el pensamiento criminológico en la era medieval y en la actualidad. Para comenzar, bueno, tenemos que delimitar qué entendemos por Edad Media. Edad Media es básicamente el periodo histórico entre el año 500 y el año 1500. Y desde el siglo IV, el cristianismo, el catolicismo ha tenido una influencia preponderante en los pensamientos, ya sean políticos, económicos y, en lo que nos interesa, criminológicos. Esto es a través de ideas, creencias y valores y que han dado forma a la sociedad occidental. Entonces, el pensamiento criminológico fue influenciado y determinado por ese pensamiento religioso. Y esto se expresó a través de la doctrina, la filosofía cristiana, y estas creencias informaron por varios siglos al derecho penal y las conceptualizaciones acerca del bien y el mal y el castigo. De hecho, podríamos iniciar hablando acerca de San Agustín. Por ejemplo, para San Agustín la ley del talión no era adecuada y él era un firme creyente en la salvación del delincuente, lo cual esto es muy interesante porque estamos hablando que él vivió aproximadamente hace 1600, 1700 años y ya tenía ideas acerca de que era posible que el delincuente se rehabilitara. Otra de las características principales que podríamos decir acerca del sistema penal de la época es que era vertical, no era horizontal, no era como el sistema germánico que se veía más influido por nociones de solución del conflicto, mediación, sino que se da una centralización del poder penal en el señor feudal y en la Iglesia Católica. Y es en el siglo XI que surgen los primeros penalistas, los glosadores y los postglosadores. De hecho, es en el año 1088 que se funda la primera universidad en el continente europeo, la Universidad de Bolonia, y se fundó principalmente para promover los estudios jurídicos. Y siguiendo a Michel Foucault, podríamos decir que entonces ya empieza esa dialéctica, digámosle, entre saber y poder. Ese conocimiento penal suponía un poder acerca de quién debía ser criminalizado y por qué debía ser criminalizado. Entonces, como sistema ético, la filosofía cristiana vino a impartir su visión de mundo, vino a influir a diversos ámbitos sociales, políticos y económicos, y desde luego vino a influenciar el sistema penal. Y esas creencias vinieron a decidir qué era el bien y qué era el mal. Entonces, las contribuciones que el cristianismo ha tenido al derecho penal han sido muy variadas. Por otro lado, otra de las características importantes de la época es que en el año 1215 se promulga la Carta Magna en Inglaterra, y este es básicamente uno de los primeros documentos a nivel histórico que vienen a delimitar o a constreñir el poder del soberano. Entonces eso es muy importante porque nos muestra que el soberano ya no tiene un poder ilimitado, un poder absoluto, sino que puede ser constreñido. Y en la actualidad eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en las nociones de las constituciones políticas, las cuales se establecen varios artículos acerca del tratamiento del delincuente, el proceso penal. Por otro lado, en cuanto al concepto de género, en la época medieval es muy importante decir que los roles de género y la sexualidad eran definidos básicamente por las autoridades eclesiásticas y las autoridades seglares. En ese sentido, estas creencias acerca del género venían a regular el ordenamiento social desde cuestiones más básicas o nucleares como la vida familiar hasta la división del trabajo. Y de forma básica o fundamental eran sociedades patriarcales, es decir, la subordinación de la mujer en el ámbito político, económico y social era la norma. Y por otro lado,
las actitudes que habían en el continente europeo durante la Edad Media dependían mucho variaban de región a región, pero en aquellas regiones donde prevalecía la Iglesia Católica y el catolicismo, la homosexualidad y la sodomía eran vistas como pecado. De hecho, si vemos en la Suma Teológica, el libro de Santo Tomás de Aquino, vemos que él justifica la utilización del jus puniendi, del derecho penal, para lidiar con estos pecados, pecados antinaturaleza, que van en contra de la ley divina. Y además en el libro nos habla acerca de la necesidad de proteger la sociedad de sus enemigos. Si avanzamos un poco en el tiempo y llegamos al siglo XV, más específicamente el año 1486, vemos que se da la publicación del libro El martillo de las brujas por un clérigo católico, Heinrich Kramer, alemán, que básicamente viene a sintetizar el conocimiento demonológico de la época y contribuyó a elevar a un estatus criminal la brujería, y estaba a favor de la utilización de la tortura y de la pena de muerte para lidiar con estos delitos, pecados. De hecho, es una obra muy detallada que se basa en la conceptualización de que la mujer era inferior al hombre. Y para llegar a esto se funda o se basa en escritores cristianos y en escritores grecorromanos. Por otro lado, entonces, aparte de la publicación de este libro, podemos decir que en general, al fines de la Edad Media, se ve un movimiento muy fuerte de persecución religiosa. Y esto se caracteriza por ese maltrato sistemático de individuos debido a su afiliación religiosa. Entonces comienza a darse una especie de discurso único y una intolerancia religiosa hacia los judíos, por ejemplo, los musulmanes. Y eso de hecho lo podemos ver en la conversión forzosa, por ejemplo, de estos dos grupos en la península ibérica a partir del siglo XV y el siglo XVI. Entonces el jus puniendi estaba atado a estas conceptualizaciones religiosas, y posteriormente con el descubrimiento de América se comienza a atar también a conceptualizaciones imperialistas. Entonces se justifica la colonización del nuevo continente basado en cuestiones raciales, religiosas y de una superioridad del hombre español por encima de los indígenas del nuevo continente. De hecho, en 1480, por ejemplo, en la península ibérica, se funda la Inquisición, en la institución que era tanto seglar como religiosa, era una corte, es decir, se basaba en el derecho, y se constituyó para erradicar la herejía y establecer básicamente una obediencia a la Iglesia Católica. Y de hecho duró aproximadamente 356 años, se terminó como institución en el año 1820 y vigiló de forma consistente esa adhesión a la fe católica y fue constituida para erradicar esa desviación religiosa. Entonces, en ese sentido ya podemos ver muy claramente ese temor al enemigo, ese miedo al enemigo, a través de la conversión forzosa, la expulsión de judíos, de musulmanes, y podemos ver esa intolerancia religiosa de las autoridades eclesiásticas. Y ya a finales del siglo XV podemos ver cómo se establece esta institución justamente para lidiar con la herejía y aquellas personas que se desviaban de la fe católica. Y esta construcción, esta conceptualización del enemigo, se basaba en ese desconocimiento del credo católico. Y de hecho es muy importante mencionar que la Inquisición era altamente reglamentada y burocratizada. En cuanto a las semejanzas que podemos encontrar en el pensamiento criminológico de la época y el pensamiento criminológico actual, bueno, uno de los más importantes es la persistencia de la religión en los sistemas penales. Esto se puede ver más claramente en la Sharia, por ejemplo en Pakistán, en Arabia Saudita, donde todavía las conceptualizaciones religiosas tienen un gran peso para determinar a quién se castiga y por qué. Y por otro lado,
Otra semejanza que podemos encontrar es que las universidades siguen siendo el centro de conocimiento y de producción de conocimiento penal y criminológico. Sin embargo, hoy en día las universidades deben competir con la clase política y los medios de comunicación masiva. Pero podríamos decir que en síntesis, cada época tiene sus brujas, tiene sus enemigos. En la actualidad podríamos decir que estos son los narcotraficantes, quienes son vistos como el enemigo público número uno, básicamente por los medios de comunicación masiva, por la clase política, y eso también lo podemos ver en la opinión pública, como algunas personas claman por un retorno a la pena de muerte para estos individuos. Otra semejanza que podemos ver es esa persecución, esa mano dura contra los enemigos de la sociedad. Y eso se debe a que la sociedad se siente amenazada por estos individuos. Y por otro lado, otra de las semejanzas que podemos encontrar es que aún hoy en día el soberano mata, el Estado mata. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las ejecuciones de privados de libertad en Estados Unidos, en Irán, en China. Y era cierto que se mataba a los enemigos de la sociedad hace 500 años y aún hoy en día podemos encontrar ese tipo de ejecuciones, todas operando bajo el derecho y la legalidad. Y finalmente yo diría que una de las semejanzas que podemos encontrar es que el derecho penal se enfoca todavía mucho en la mayoría de países en el castigo, más que en la rehabilitación. Y por otro lado, el derecho penal, si vemos, siempre ha sido selectivo y ha sido selectivo en función de los poderes hegemónicos, ya sean económicos o políticos, pero el derecho penal tiende a seleccionar a aquellas personas que pertenecen a clases sociales bajas o excluidas, quienes detentan menos poder. En la época medieval esto significó las mujeres, los musulmanes, los judíos, los herejes. En la actualidad podríamos decir que son las personas pobres o que tienen necesidades económicas. Como conclusiones, podríamos decir que este proyecto en realidad me ayuda a ampliar mis conocimientos jurídico-penales y criminológicos y ver cómo estos fenómenos históricos penales tienen aún relevancia para la época contemporánea. Muchas veces pensamos que ya el pasado pertenece ahí, ya se acabó y sin embargo podemos ver que claramente todavía podemos derivar lecciones de hechos que sucedieron hace muchos siglos. Es muy interesante también ver cómo el derecho penal encuentra su fundamentación hace casi ya 600 años en libros medievales como el Martillo de las Brujas, y es interesante también ver cómo la necesidad que existe de limitar el poder absoluto, si no tiende a ser excesivo, y de ahí la necesidad hoy en día de tener constituciones políticas que limiten ese poder del soberano. Y por mi parte eso sería todo por el día de hoy, y más bien muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.